Bienvenidos una vez más a este programa. El día de hoy estoy muy integrado porque por primera vez en este programa vamos a cortar con esta línea de corte científico. Vamos a abrir nuestra mente y los invitados que traemos el día de hoy nos van a meter a temas esotéricos. ¿Preparados? Porque el día de hoy vamos a hablar de este tema tan interesante en su programa donde todo lo vemos con psicología. Seas quien seas, tú y yo tenemos mucho en común. ¿Cómo qué? Oye, la vida nos pasa, nos sucede todos los días. Dicen que todo depende según el cristal con que se mire. Nosotros preferimos verlo con psicología. Bienvenido. Pues estamos muy contentos de iniciar este programa el día de hoy. Estoy con honorables invitados que estoy muy a gusto de presentar el día de hoy. De este lado tenemos a Carla Itzel Juárez Piña. Ella viene a compartirnos gran parte de su experiencia sobre este tema. La verdad muy intrigante, muy emocionante. Ya les iré platicando algunas cuestiones del por qué está con nosotros. Y de este lado también está Javier Conde. Bienvenidos. Muchas gracias, Alan. Todo un gusto estar contigo. Espero que se encuentren bien todos allá en su casita. Saludos a todos los que nos están viendo. Hola. Prepárense porque el programa va a estar muy interesante. Primero que nada, pues vamos a empezar a romper este cuadro científico, ¿no? Con algunas ideas acerca de la medicina, que es la medicina tradicional versus la medicina, pues, holística, que viene todas estas líneas, ¿no? La naturista, la acupuntura. ¿Cuáles son las otras? Ayúdame porque tú eres más ávida en eso. Bueno, también está un poco la herbolaria, también el trabajo con aceites, también, pues sí, creo que son los más destacables porque hay unos que salen como que a partir de ellos, pero sí, diría que también son los tenemos más el destacables. Reiki, ¿no? Que es esto de sanar con las manos, que también tocaremos ese tema muy interesante. De este lado no sé si tengamos alguna más. Bueno, tienes el Qigong, que ahí También. es también manejo de energías. Hay muchas. Artes marciales, ¿no? Las artes marciales también tienen un gran manejo de energía. Tienen una filosofía de vida que van en pro de la salud, ¿no? Exactamente. Al final de cuentas. Y bueno, ay, los videos. Y bueno, traemos unos videos ahorita a ver si producción nos hace favor de pasarlos, pero por lo pronto pues vamos a hablar de cómo es esta historia, por qué actualmente impera más la medicina farmacéutica o farmacológica sobre los otros tipos de medicina. De hecho, bueno, pues ella está aquí con nosotros, ella es QFB, ella sabe un poquito acerca de los medicamentos, cómo es esta industria farmacéutica, si nos puedes platicar un poquito de esto. Ok, bueno, yo estoy estudiando actualmente química farmacéutica biológica y justamente también es esta parte de, más que nada pues vemos justamente todas las sustancias tienen principios activos y cómo funciona esto y cómo afecta en el cuerpo. Entonces también es como que un boom muy grande y es un tema yo creo que va más hacia sociales o hacia la economía o hacia la política, el cómo se da esta parte de que la industria pasa de ser como que más sintética a algo que se trabajaba antes, que es como la medicina ancestral y como todo lo naturista. Que exactamente todo este tipo de fármacos pues parten justamente de las plantas, ¿no? Lo que hacen los químicos pues es de estas plantas que curan de alguna forma, abstraen, ¿no? El componente químico y ya simplemente lo sintetizan, ¿no? Es así como funciona. De este lado no sé si quieras decir algo al respecto. Bueno, el por qué se ha estado usando más toda esta parte sintética, considero que es más rápido en una producción en masa. Recordemos que somos una sociedad muy consumista y últimamente se ha venido buscando también regresar a lo natural precisamente por la marca de carbono que ha dejado, ¿no? Que considero que la marca de carbono de los productos sintéticos es muy grande. Y bueno, se ha buscado intentar reducir esta marca de carbono. Claro, muy bien, pues ahora sí para abrir más la conversación, pues me gustaría que compartiéramos, creo que cada uno tiene experiencias, ¿no? Acerca de nuestras aproximaciones a estos tipos de medicina, pues un tanto más holísticos. No sé si quieras empezar a compartirnos cómo ha sido tu experiencia al aproximarte a estos tipos de medicina. Ok, bueno, creo que toda mi vida yo he estado muy acercada hacia la medicina naturista, sin embargo fue hasta el inicio de la pandemia que empecé como a meterme más, porque fue como que a raíz del COVID, que conocimos una persona que trabajaba con esto, ella trabajaba varias cosas, ¿no? Un sinfín de cosas, pero yo
tuve la experiencia con lo que es el factor de transferencia, que es un medicamento naturista cubano, muy bueno. O sea, incluso ha habido casos de que ha ayudado a pacientes con cáncer, que es, para mí fue algo muy impactante porque es como que un diagnóstico que ya tienes que puede cambiar con un medicamento que es naturista. También esta parte de la acupuntura, creo que también para mí fue algo muy sorprendente porque yo nunca había estado acercada como a algo de este tipo hasta que fue en la pandemia y justamente lo que me sorprende es que muchas veces me podía decir cosas de mi vida personal una persona que no me conocía, que todo era a través de las agujas, ¿no? Bueno, primero yo creo que hay que contar en qué consiste la acupuntura. Principalmente la acupuntura se enfoca en todas las partes de nuestro cuerpo, tenemos como que nervios específicos que obviamente los expertos conocen, para qué sirve cada uno, qué te puede decir cada uno. Te ponen agujas, literalmente te insertan agujas y estas dependiendo de, por ejemplo, hay algunas que sangran porque están muy duritas y justamente eso te dice también si se enfrían, si se calientan, si se mueven, si no se mueven. Todo esto te va diciendo algo sobre la personalidad de la persona o las cosas que está pasando. Y ya al final incluso hay como unas hebillitas que te ponen en el cuerpo que justamente sirven para apretar ese nervio específico en caso de que sea necesario, porque es como tal una terapia donde te dicen, pues estás pasando por esto, ¿no? Y vas a necesitar cuando te sientas mal o cualquier cosa, aprieta esa semillita y te vas a empezar como que a sentir mejor o vas a empezar como que a ver cambios. Entonces eso fue como que lo que a mí me hicieron y justamente sí, o sea, a mí me sorprendió demasiado que me dijeran cosas que yo nunca le había contado a nadie de mi vida. Ok, y bueno, justo experiencias como esas, pues hay bastantes. Yo creo que en casita seguramente también estarán recordando, reflexionando sobre eventos en los que hayan tenido una aproximación a este tipo de situaciones, ¿no? De prácticas incluso. De este lado, no sé si tuvieras alguna experiencia así que compartir. Sí, claro, tengo una gran experiencia. Mire, para Muchas comentarle gracias. rápido a la gente, yo soy practicante de artes marciales, Tang Sudo, que es karate coreano. Mi maestro, el maestro Abelardo Reyes, es 3 veces, tiene el tercer grado más alto que se le da bueno, después de la cinta negra, hay siguientes danes, él es tercer dan en Tang Sudo, en el cual llegan a un punto de manejo de energía, y él también es maestro de Qigong, que Qigong es un procedimiento, es una forma de sanación o de manejo de energías en cuanto a respiración. Él ahorita tiene muchos alumnos que se dedican a sanar con el Qigong, con el manejo de la respiración y el flujo de la energía en el ser humano. Todo esto del Qigong viene pues de Oriente, que bueno, como sabemos, igual como la acupuntura, ¿no? Son pues prácticamente eran, la gente, los orientales, en este caso los chinos, investigaron mucho sobre los puntos energéticos, el mapa energético de la energía o del flujo de energía que tiene el ser humano. Es muy diferente como lo ven los orientales a como lo vemos acá en el occidente. Sin embargo, curiosamente, si tú pones uno encima del otro, hay muchos puntos que convergen entre los puntos energéticos orientales y algunos nervios del mapa energético del ser humano. Es ahí donde empiezan a investigar sobre la acupuntura y también sobre el Qigong, y hasta los masajes funcionan de esta misma forma. Yo te podría decir que uno de los maestros que yo conozco, el profesor Mario, que es igual alumno de mi profesor, él se dedica a hacer masajes para, sobre todo, deportistas de alto rendimiento, y te toca puntos específicos en el cuerpo para poder sanar. Si, por ejemplo, te duele la cabeza, te toca por acá y de momento te baja el dolor de cabeza. Si tienes un problema en la mano, te toca en el pie, porque sabe que están conectados estos puntos energéticos. Para mí es muy interesante. No podría mencionarte más porque no conozco hasta ese punto, pero sí la experiencia que yo he visto, cómo han sanado. Mi profesor se sanó la rodilla realizando Qigong en el mar. La rodilla se la había volteado después de un combate. Entró al mar, empezó a hacer Qigong, a hacerse masajes y pudo reacomodarse la rodilla y poder continuar. O sea, él solo no requirió de alguna asistencia. No, de externa. hecho, eso es lo importante del Qigong, que lo puedes hacer tú solo. Wow. No es necesario aplicárselo a alguien, sino simplemente la respiración y el manejo del flujo de energía te puedes tú
sanar, entre comillas, ¿verdad? Digo, no es milagroso, eso es un hecho. Ok, vaya pues. ¿Y qué tendría que decir la psicología de esto? Bueno, me gustaría pasar un video, ¿no? Donde podemos ver acerca de qué es lo que dice ha producción pasado que te aguantes. Ok. Ok. Bueno, ahorita pasamos los videos, algo está pasando en producción, pero pues mientras podemos continuar con el siguiente tema. Pues no sé si quieras compartirnos algo más acerca de esto o quieres hablar de otro punto del que traías preparado. Ok, sí, bueno, también en esta parte también hubo como que una terapia, eso no lo entendí y hasta la fecha no lo entiendo, y justamente es cuando entramos en estos temas de que intentamos buscarle una explicación científica, lo cual igual nos lleva tiempo, que muchas veces no... O sea, hasta donde yo tengo entendido hasta el día de hoy, la ciencia no lo ha negado, pero tampoco lo ha comprobado, ¿no? Al final es como que una creencia que sigue ahí y que a muchos les funciona, a muchos no les funciona, pero que está como que ahí. En este caso, la terapia de las que yo le voy a hablar también trabajé con agua de rosas y se supone que lo que yo estaba trabajando era acercarme a mis ángeles y justamente, o sea, pues yo no soy muy creyente, ¿no? O sea, yo no soy como de una religión, pero justamente me sorprendió los resultados porque después de eso, justamente me advirtieron y me dijeron, o sea, las personas te van a observar de una forma diferente y van a hacer esto, esto y esto. Y hasta la fecha, o sea, no hay día en el que no lo pueda comprobar y justamente yo no tengo una... como que algo científico para decirte, pues es que pasó por esto a raíz de esto, ¿no? Entonces también es justamente esa parte. Ok, pues muy, muy interesante. Bueno, vamos a ver ahora sí, producción ya nos tiene el video preparado, sería el primer video, vamos a verlo. A ver, vamos a ver. Petróleo. En 1907, los científicos también estaban descubriendo varias vitaminas y supieron que muchas drogas farmacéuticas podrían fabricarse a partir del petróleo. Esta fue una oportunidad maravillosa para Rockefeller, que vio la capacidad de monopolizar las industrias petroleras, química y médica al mismo tiempo. Lo mejor de la petroquímica era que todo podía patentarse y venderse con grandes ganancias. Pero había un problema con el plan de Rockefeller para la industria médica. Las medicinas naturales con base de hierbas eran muy populares en los Estados Unidos en ese momento. Casi la mitad de los médicos y las facultades de medicina de los Estados Unidos practicaban la medicina holística, utilizando conocimientos en Europa y los nativos americanos. Rockefeller, un monopolista nato, tuvo que controlar una manera de destruir su mayor competencia. Así que cambió la estrategia clásica de problema-reacción-solución, es decir, crear un problema, asustar a la gente y luego ofrecer una solución. Acudió a su amigo Andrew Carnegie, otro plutócrata que hizo su dinero monopolizando la industria del acero. Él ideó un plan. Desde la recomendación de la Fundación Carnegie, envió a un hombre llamado Abraham Flexner a viajar por todo el país e informar sobre el estado de las facultades de medicina y los hospitales de todo el país. Esto condujo al informe Flexner, que dio origen a la medicina moderna tal como la conocemos. El informe hablaba de la necesidad de modernizar y centralizar las instituciones médicas. Según este informe, más de la mitad de todas las facultades de medicina se cerrarán pronto. La homeopatía y la medicina naturales fueron objeto de burla y demonización, y los médicos incluso fueron encarcelados. Para ayudar con la transición y cambiar la mentalidad de todos los médicos y científicos, Rockefeller donó más de $100 millones a universidades y hospitales. También fundó un grupo filántropo de fachada llamado General Education Board. En muy poco tiempo, todas las facultades de medicina se racionalizaron y homogeneizaron. Todos los estudiantes estaban aprendiendo lo mismo y la medicina que se traía eran medicamentos patentados. Los científicos aumentaron grandes subvenciones para estudiar cómo las plantas curaban enfermedades, pero su objetivo era identificar primero qué químicos en la planta eran efectivos y luego recrear un químico similar, pero no idéntico, en el laboratorio que pudiera ser patentado. Una pastilla
para un enfermo se convirtió en el mantra de la medicina moderna. Pues ahí está, ¿no? Ahí fue donde se hizo este parteaguas, ¿no? Y se le empezó a dar un empuje muy fuerte a la medicina farmacéutica y se empezó a dejar de lado las otras que de hecho también son ancestrales, ¿no? No es que no funcionen, es que realmente se le apostó más a las otras porque tenían mayor forma de controlar, ¿no? El componente activo, tener control sobre él y pues desarrollar una economía mundial en torno a la salud. Y bueno, en la psicología pasa algo muy similar. Existen trastornos, los famosos trastornos psiquiátricos, y el DSM, que se desarrolló para evaluar justamente ansiedad, depresión y todos los trastornos, tiene la única finalidad de medicar a las personas. O sea, está hecho con la misma intención. Por eso en programas anteriores hemos hablado mucho de esta diferencia entre este modelo categórico, que solo busca medicar a los pacientes, y el modelo dimensional o funcional, que es el que nosotros manejamos porque vamos al síntoma. No estamos tan presionados para medicar a los pacientes, sino simplemente entender cuáles son sus síntomas y encontrar la solución a ellos. Entonces, pues también es otra práctica médica, ¿no? Al final de cuentas. Algo que quieran. Bueno, sin duda, ¿no? Ya lo vimos en el video, como les había comentado, esto es por dinero, ¿no? O sea, hay que monopolizar. Imagínate, en aquel momento la industria estaba en auge, había que buscar la manera de hacer dinero. Y yo lo que puedo decirte es que la medicina homeópata o la medicina naturista es buena, digo, si no, yo considero que el ser humano se habría extinguido hace muchos años, ¿no? El ser humano encontró plantas que le ayudaban, encontró bayas que le podían servir para uno u otro dolor y las empezó a aprender a utilizar. Y bueno, también démonos cuenta que en la química, yo creo que aquí nuestra compañera no nos puede dejar mentir, llegó un momento en el que se empezaron a encontrar muchos químicos nuevos y sintéticos, así de la nada, de momento empezaron uno tras otro, y pues es obviamente como lo comenta el video, ¿no? En cuanto a lo que nos dices, que nos comenta la psicología, bueno, el psicólogo es él, ahí sí yo no puedo decir más, sí considero que es bueno evitar que el ser humano consuma tantas cosas sintéticas, tanta medicina, ¿no? A veces, para una persona que tiene un problema de estrés muy fuerte, creo que lo primerito, y antes de que tomarte una pastilla, supongo que una pastilla nada más, es como que, a ver, tranquilízate, respira, relájate, cálmate, a ver si se te baja de esa forma el estrés, ya si no, bueno, pues vemos, ¿no? Pero creo que sí, a mi parecer, antes hay que tratar uno mismo de intentar encontrar una solución por nuestra cuenta a después ya tener que depender de un medicamento. Sí, exactamente. Pues bueno, finalmente vemos que la ciencia pues tiene ciertas barreras, no alcanza a explicar todo, ¿no? Y aquí pues nos vamos a permitir rebasar esas líneas. También vamos a hablar, por ejemplo, acerca de la intuición, ¿no? La intuición, un poquito esto de las energías, vamos a tocarlo ahí con delicadeza, pero igual vamos a profundizar en ese tema. También traemos otro video de un psicólogo, psicofisiólogo, que se encargó de estudiar justamente esta parte. Y bueno, ya les hablaremos más adelante de eso, pero primero como introducción, pues, ¿qué nos quieres decir acerca de esto, de la intuición y todo esto? Es un tema bastante extenso. Creo que igual entramos en la misma parte de que no se ha negado por la ciencia, pero tampoco se ha afirmado. Entonces es como que algo aparentemente nuevo o algo a que no se le ha dado el enfoque científico como tal. Pero pues sí, o sea, creo que justamente lo que vamos a ver de Jacobo nos habla un poquito de cómo a veces las habilidades del ser humano pueden llevar más allá de lo que conocemos, que de los 5 sentidos que conocemos, sino también algo más. Y en ejemplos tan claros, ¿no? O sea, por ejemplo, se ve mucho cuando sientes, o sea, creo que también en esta parte, ¿no? Tú que eres el experto en psicología nos puedes decir también no romper esa línea entre lo que es ansiedad y lo que es realmente algo más, como por ejemplo el sentirte preocupado porque algo va a pasar. Eso también puede representar, digamos que una barrera, ¿no? Entre cómo distinguir, ¿no? Ajá, si es una cuestión de ansiedad. Incluso hasta hay un meme en redes sociales, no sé si veo el futuro o es mi ansiedad. Pues sí, de hecho sí hay estudios donde se logra enfrascar o aislar ciertas variables y se ha logrado limpiar la ansiedad y finalmente se da cuenta que sí hay un link entre lo que presiento
y lo que sucede, ¿no? Que al final de cuentas, por eso es muy interesante abrir este tipo de temas, porque la ciencia ha extendido ya algunos bracitos, ¿no? Para tocar estos temas, pero no ha alcanzado a explicar todo. Y por eso nos permitimos hacer el programa así el día de hoy, para abrir justamente estas cuestiones, estas dudas. Digo, al final la última palabra la tendrá cada quien de los que nos están viendo, pero pues es un tema bastante interesante, ¿no? Entonces, de lo que decías, hay dos espectros, uno que es justamente la ansiedad y otro que se le conoce como la profecía autocumplida. A lo mejor yo me despierto y digo, voy a perder mi dinero, ¿no? Y eso mismo me lleva a cometer acciones que indirecta o directamente pues, me llevan a perder mi dinero. Eso es una profecía autocumplida, pero ¿qué sucede cuando yo tengo un presentimiento o esta inquietud y yo no soy el actor principal que ocasiona el hecho? Por ejemplo, tengo temor de que el día de hoy alguien me dé un balonazo, no voy por la calle, pues realmente no tengo forma de verificar o prevenir que va a venir un balonazo y me lo dan, ¿no? Eventos como esos se han estudiado y se ha encontrado que efectivamente no hay otra variable que pudiera explicar, ¿no? Eso. Y es donde está la magia, porque no hay otra variable, pero no sabemos qué es, ¿no? Ni se puede afirmar ni se puede descartar qué es o no intuición. Hay otros, incluso ya hablaremos un poco de experiencias personales, donde definitivamente creo que es muy baja la probabilidad de que haya un sesgo y que realmente estaríamos hablando de intuición o algo por el estilo. No sé si tengas alguna experiencia que te gustaría compartir sobre esto. Pues sí, creo que son bastantes, pero yo creo que también como que intentar explicarlo un poquito, ¿no? Porque a lo mejor no hay como tal un sustento científico, pero sí podemos como que basarnos un poquito en el hecho de que sí está comprobado que somos energía, ¿no? Y también hablar del principio de que habla de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces también a través de eso, a lo mejor y podemos explicar un poco esto de las energías, porque por ejemplo, pues si nosotros somos energía y estamos compuestos de energía, pues al final eso también como que se transmite, ¿no? Y en este caso pues pueden ser tanto los sentimientos o como intenciones. Yo creo que no sé si tú tienes como que algo que comentar al respecto que... Híjole, es que es un tema. Te voy a comentar. Muy Yo tengo una teoría, yo lo veo desde el punto de vista más físico, ¿no? Desde hace mucho tiempo considero que el ser humano ya perdió la capacidad de tener o de poder utilizar de manera correcta su sentido de supervivencia, vamos a llamarlo. Con tantas cosas que vemos en la tele, de tantas malas noticias, tantas situaciones que tenemos ya de frente con las que se nos bombardea, pues el ser humano realmente está perdiendo ese sentido de supervivencia. Ya el neocórtex prefrontal, creo yo, que sí está como que bajando su nivel. Más dormido, ¿no? Exactamente. Con menor actividad. Sí. ¿Qué pasa cuando hoy en día, por ejemplo, tú dile a un niño, no cruces la calle, ¿no? El niño pues ha visto en la tele que pues, puedes cruzar la calle y no pasa nada. Anteriormente le decías a un niño, no sé, te hablo de 1800, finales de 1800, inicios de 1900, oye, no cruces la calle porque pasan los carros que son nuevos y que el niño nunca ha visto, pues se espantaba y decía, no, me da miedo la calle, me da miedo salir. Hoy en día no, digo, estamos tan acostumbrados a ver un carro que no nos da miedo. Estamos tan acostumbrados a ver un león en la tele que pues yo veo un león y pues digo, órale, un gatote, ¿no? Cuando anteriormente una persona, no sé, un africano que estaba de alguna tribu que veía un león, pues le corría porque sabía que se lo iban a comer. Por lo tanto, yo considero que desde ese punto de vista, hoy sentimos que la intuición es tan importante, sin embargo, yo considero que lo que está actuando realmente es el propio cuerpo como tendría que estar actuando. A veces esa intuición de, por ejemplo, estamos nosotros, ¿no? Y hubo un problema tal vez entre ustedes dos. Yo llego y empiezo a notar como que hay una energía tensa. Sí, en efecto hay una energía tensa porque ese enojo que ustedes generaron o esa situación tan fuerte, sí generan ustedes un proceso físico de liberación energética, tal vez podríamos llamarlo así, que genera, sí ya digo, tengo que aclararlo, esta es una teoría mía, que puede generar una resonancia entre energía o átomos, podríamos llamarlo, una resonancia. O de alguna manera yo podría detectar, o mi cuerpo, tal vez mis, ¿cómo llamarlo? Mis sentidos pueden detectar que a lo mejor, oye, bueno, está muy caliente porque a lo mejor se enojó, o híjole, está muy frío, entonces algo está pasando. Y ya mi cuerpo me pone alerta y me dice, oye, espérate, algo está sucediendo.
Pero pues yo no llego y digo, alerta, alerta, conde, algo pasó. No, simplemente me siento y digo, como que algo pasó. Pero yo considero que mi cuerpo me está diciendo, oye, alerta, 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 alerta. No, algo está sucediendo. Tranquilo, ¿no? O ves que hay una persona en la calle en la noche, pues obviamente ahí sí no es intuición, ¿no? Ya es como de, ok, si tiene un cuchillo, ¿no? Si el señor me está viendo y está... Si es un Brian que está recargado ahí en la pared... Me está apuntando con una pistola. Sí, a lo mejor mi creo que intuición sí. me quiere decir algo. Alerta, alerta, ¿no? Pero sí, cuando vas en la calle caminando a las 2 de la mañana, pues sí sabes que no, que algo te puede pasar y tienes que estar alerta. Ya la intuición no funciona ahí. Pero si, por ejemplo, estás en el antro, son las 10 de la noche y tu intuición dice, me tengo que ir. Ya, no sé por qué, pero me tengo que ir. Creo que ahí también empieza a trabajar el cerebro y recordar alguna situación en la que en una hora de noche le sucedió algo al ser humano o a la persona y el cerebro le dice, oye, ¿sabes qué? Ya me acordé de esto, te voy a mandar la alerta para que tú también lo recuerdes y digas, no, mejor vámonos, para que no te vaya a suceder lo que te sucedió. Esa es una teoría muy mía. No sé ahí el público que considere. Interesante. Bueno, a lo mejor de acuerdo en algunas cosas, en otras, por ejemplo, si yo veo un tigre, yo sí me espanto todavía. No, Obviamente tú, pero tú pones a un niño de 3 años de ahorita y no se va a espantar, le va a encantar. No sé, yo creo que sí. Bueno, ¿tú qué pensarías de eso? Mejor no digo nada para que no haya energía. Mejor me guardo las alertas ahorita para que no activemos la intuición. Bueno, yo pensaría que si 4 o 5 años lo pones frente a un tigre y sí se activaría. Sí, okay. Dependiendo lo que pasa es de que también hay genes, ¿no? Claro. Genes que no tienen programados a ciertos estímulos que sí. Te saltan, ¿no? Sí, hay. Y en esta parte, por ejemplo, del lenguaje corporal, ¿cómo se puede explicar también? O sea, yo tengo la duda. Como pone el ejemplo del tigre, o sea, ¿hay explicación de que, no, pues estoy percibiendo el lenguaje corporal del tigre? Pues obviamente no, me voy a asustar. De hecho, sí. De hecho, hay no recuerdo muy bien el nombre, pero hay quien estudió lo que es la comunicación bioquímica, que está muy padre porque también en el programa que hablamos de fundamentos de atracción y seducción lo tocamos. Hay una comunicación química o bioquímica, ¿no? Y siempre hay entre dos seres vivos, ¿no? Entre hombre y mujer, entre hombre y hombre, entre animal y hombre y perro, perro y gato, hay una comunicación química. Los perros son muy susceptibles a esa comunicación química. Muchas veces decimos, es que el perro me entiende, ¿no? Pero si yo estoy enojado, lo que estoy secretando son hormonas que están asociadas a la ira y el perro puede detectarlas con su olfato. Eso es parte de esa comunicación química. Y aunque nosotros, por ejemplo, somos muy poco conscientes de la sensibilidad que tenemos en el olfato. Por ejemplo, podemos ser atraídos por una chica o por un chico por feromonas y ni cuenta nos damos, ¿no? O sea, una persona tiene una cuestión hormonal, despierta esta química, atrae a otra persona y la otra persona ni sabe por qué, pero como que hoy se ve más bonita, ¿no? Sí, hoy que hace calor, se ve más guapa. Hoy se ve más guapa, no sé por qué y no he tomado. Entonces, también se da entre animales. Es posible, si tú ves un tigre, puedas sentir inmediatamente eso. O incluso hay veces que sentimos algo, esta clásica, ¿cómo se le llama? Estoy yo parado y de repente siento que alguien me está viendo y volteo y pues sí, me estaba viendo, ¿no? Porque justamente detecto esa intención. Esa es una variable, ¿no? Lo que es la comunicación química. Otra también, el lenguaje corporal. Esto se ha estudiado mucho entre interacciones animales humanos, siempre perro-humano, ¿no? Entonces también el perro distingue mucho la postura corporal del humano. Incluso pueden hacer este ejercicio en casa, estén cerca del perro y empiezan a mover la mano así y el perro se va a acercar hacia ustedes. Porque los perros son muy... pues es que se ha hablado de que si son o no empáticos, ¿no? Hay una corriente que dice que sí, son empáticos, hay unos que dicen que no, que los perros no son empáticos. Pero si tú haces esto demostrando ansiedad, el perro va a acercarse para aliviar tu ansiedad. Con esa intención. De hecho, de ahí es de donde surge esto de los perritos que justamente son entrenados para tratar la ansiedad de sus dueños. Órale, qué interesante. O sea, sí hay algo que nos conecta, sí, químico por ahí. Y del lenguaje corporal, como decía. Totalmente. También. Pues bueno, pues me gustaría abrir todavía más el tema. Vamos a hablar de Jacobo Grinberg. Él es un psicólogo, es científico, por cierto.
Él se acercó a estudiar a los chamanes en México y desarrolló una teoría que le permite a él explicar cómo hay personas que pueden percibir cosas que otras personas no. Pero mejor vamos a escucharlo de mano de él. Producción, si nos ponen el segundo video. Varias aclaraciones antes de iniciar. Has dicho la concepción chamánica de la existencia. Y sí quiero aclarar un poco qué es esto de chamánica o qué son los chamanes. Son los sabios indígenas de muchos lugares del mundo. Nosotros hemos estudiado a estos sabios en México. Y una de las linajes de estas gentes se encuentra en el estado de Sonora, los yaquis de Sonora. Y ellos tienen... Los de Carlos Castaneda. Ah, sí. Y ellos tienen una concepción acerca de cómo se crea la percepción. Se interesan fundamentalmente en explicar o en tratar de explicar cómo aparecen las imágenes, cómo aparecen los sonidos, cómo aparecen los diferentes niveles de la realidad. Entonces, en este sentido, la teoría sintérgica tiene relación con esta concepción chamánica, pero no surge de ella, está relacionada, porque esta teoría también es un intento teórico para tratar de explicar cómo se crea la percepción. Pero la nomenclatura que utiliza es diferente a la que utilizan los chamanes, aunque las conclusiones son muy similares. La teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía, cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. En esto está de acuerdo también la física contemporánea. Cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio, un instrumento físico la detecta como una partícula elemental. Entonces el instrumento detecta que hay algo que aparece contra un fondo estable de total coherencia, y los físicos y las gentes que conocen lo que significa la medida del instrumento hablan de la aparición de una partícula elemental. La idea es que las distorsiones de la latiz, sobre todo las distorsiones complejas, son lo que podemos denominar objetos. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una microdistorsión de la latiz. Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales, cada microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí. Pues ya lo escucharon, él es Jacobo Grinberg, tiene toda una teoría pues muy interesante acerca de cómo la percepción se va construyendo a través de la interacción entre el ente y su ambiente, ¿no? Okay. ¿Algo que quieras compartir sobre esto? Pues yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? Porque siento que a partir de esto abrió la puerta para un conocimiento más extenso, ¿no? No sé si podríamos platicar igual de sus experimentos que hacía con los niños. Claro, adelante si gustas decirle a nuestro público. Bueno, Jacobo tenía un experimento en el que hablaba, no recuerdo bien exactamente el nombre, pero tenía un nombre específico, ¿no? Del ver más allá, en donde obviamente como que con tiempo y con práctica los niños les tapaban los ojos, no veían nada y con sus manos podían decirte y podían leer y podían ver colores. Y justamente es como que esta parte de que habían extendido como que su sensibilidad y que él lo pudo comprobar científicamente, pero costó encontrar como que un razonamiento científico a esto. Y de la misma forma me parece que hay otro experimento en el que ponían a dos personas separadas en habitaciones y a una le aplicaban estímulos y a esa persona que estaba separada también le afectaban esos estímulos, pero a una menor
cantidad, o sea, no tan intenso, y estas personas habían convivido previamente. Entonces, ¿cómo habías mencionado que se llamaba el experimento? Bueno, hay uno de neuronas espejo, ¿no? Que justamente habla de cómo se activan de la misma manera las neuronas, y este experimento justamente es ir como un paso más allá, porque lo que hacían, si no me equivoco, digo yo no lo he leído, pero si no me equivoco es con parejas, agarraban parejas y las separaban, incluso, si no me equivoco, tomaba cierta distancia hasta kilometraje, y decía, bueno, al hombre le voy a aplicar estos estímulos esperando la misma reacción en la mujer, y los encontraba, como ella dice, en menor intensidad. O sea, hablamos de campos que realmente no son visibles, pero que sí están estudiados, y bueno, él era científico, así es de que tienen ese respaldo, de alguna manera. Sí. Entonces son cosas que pues de pronto rebasan, ¿no? Un poco pues esta frialdad científica, ¿no? Que nos dice que eso no podría ser posible, pero pues realmente él encontró estos avances. Y como les digo, hay muchas cosas que la ciencia no ha alcanzado, ¿no? En esta cuestión de la interocepción. Claro, de hecho, bueno, en la parapsicología también se hicieron muchos estudios con Jacobo. Jacobo hizo muchos estudios, sobre todo el examen, bueno, el experimento que realizó con los niños de la psicomancia. Y sí, es muy interesante. Yo podría decirte que fue un parteaguas para la parapsicología Jacobo, realmente. Definitivamente, investíguenlo, búsquenlo así, Jacobo Greenberg. Y lo más lamentable, para conectarlo justo con el primer video que proyectamos, es que él iba a dar una conferencia acerca de cómo la salud podría ser atendida desde otras líneas. En uno de sus libros, él estudia a los chamanes, como lo decía en el video, ¿no? Y en uno de sus libros habla cómo una chamán curó a una persona del corazón sin bisturí, sin todo el equipo quirúrgico, sin anestesia, sin ningún fármaco, únicamente pues con su sabiduría milenaria, ¿no? Como él lo dice, son sabios, chamanes son sabios, que tienen conocimiento que nosotros pues, no tendríamos ni idea de cómo acceder a él. Y al final de cuentas, Jacobo iba a presentar una conferencia donde iba a hablar de cómo la salud podría ser pues llevada a cabo o atendida desde otras esferas que no fueran las farmacológicas. Nunca llegó a la conferencia, salió de su casa y nadie más volvió a saber de él. Desapareció completamente. Pues ahí está, tal vez estaba tocando otra vez intereses muy poderosos, así es de que si es el último programa en el que nos ven. Ya saben qué pasó. Ya saben qué pasó, responsabilizamos. Sí, no. Quisiera así dejar muy en claro una parte que tal vez no hemos tocado, que es el efecto placebo. Okay, considero ahí que no es lo mismo de lo que estamos hablando de todas estas ramas de la medicina, por decirlo así, que hemos tomado, que son alternativas, que se han abordado. Y una cosa es el efecto placebo, ¿no? Una cosa es yo decirle a Alan, ¿sabes qué? Sé que te veo que te duele la cabeza, te voy a dar ahorita un vaso un vaso con un preparado que acabo de hacer. Te lo juro que no te va a doler ya después de que te lo tomes la cabeza, ¿no? Y si eres una persona muy susceptible, te lo vas a tomar y en 3 minutos vas a decir, ¿ok? Si funciona. Si funcionó, ya no me dolió la cabeza. Eso es un efecto. El chamán placebo. Conde. Exacto, ¿no? Voy a terminar siendo un chamán. Cuando realmente lo único que estoy haciendo es estimular un poco para que él empiece a olvidar tal vez el dolor, tal vez se sugestione y diga, sí, no, ya no hay dolor, ¿no? Uh-huh. Pero eso lo hace el propio cerebro, ¿no? Eso es algo que nosotros podemos lograr. Te puede doler algo y te puedes concentrar de manera tan fuerte que dices, ok, ya bajó el dolor. Y de momento se te va a olvidar y ya no te va a doler, o tal vez apenas si te va a doler. Eso es algo que nosotros logramos hacer. Sin embargo, lo que hemos abordado, nada que ver con el efecto placebo. Claro, sí, por adaptación social tenemos esta parte susceptible, ¿no? Si 2, 3 personas me dicen, te duele la cabeza, en algún momento puede empezar a dolerme la cabeza, simplemente porque tengo que hacer lo que los demás me dicen para adaptarme a ellos, ¿no? Y bueno, también cuando no lo hago puedo enfrentar el rechazo social, ¿no? Ah, sí, claro. Y entonces por eso... No le la cabeza, no hablen con él. Me lo dijo mis voces. Ok, pues bueno, esto de Jacobo también nos abre a ser susceptibles a muchas situaciones, ¿no? Se habla pues de esto, de la energía. Personalmente no soy tan fan, digamos, de esta propuesta, pero bueno, pues aquí están mis invitados y ellos sí tienen un poco más esta apertura, ¿no? A este tema de las energías.
¿Qué pasa cuando de pronto llegas a un ambiente, se siente tenso? Incluso se habla de cuidar, ¿no? O de tener protección ante tu energía para que llegues ante estas cosas. ¿Qué nos puedes compartir sobre eso? Pues como ya habíamos mencionado un poquito, pues también esta parte de que al final sean químicos o sea como que la energía al final repercute en ti. Entonces creo que sí es importante, a lo mejor y también tiene que ver con la idea de que tú te plantees, esto no me va a afectar y no te afecta, ¿no? Eso es como desde un punto psicológico, pero pues también desde un punto energético yo me he encontrado en lugares donde yo estoy bien, me siento bien y entro al lugar hasta siento que me estoy enfermando realmente y obviamente es algo que no le he podido encontrar alguna explicación porque justamente habla de esta parte de la energía y de ser como que más sensibles y sí te podría hablar de una experiencia, ¿no? O sea, adelante, adelante. Yo, por ejemplo, tengo un conocido que tiene justamente, se dedica mucho a esto, o sea, hace distintas cosas y tiene esta hipersensibilidad y, por ejemplo, a mí se me quedó muy grabada una vez que yo estaba con él y le dije, no, pues es que como que me duelen los hombros, ¿no? O sea, los siento muy tensos. Y empezó a hacerme un masaje y me empezó a decir, es que tú estás enojada porque esto te pasó y porque sientes que no se está haciendo justicia y tienes un problema en el estómago, tienes que cuidarte el estómago porque si no, esto después va a repercutir. Me dijo, pero todo va a estar bien, o sea, solamente es eso y tienes que hacer esto y esto. Y obviamente a mí me sorprendió porque yo no le había comentado nada y nadie sabía nada. Entonces, son como ese tipo de experiencias en las que tú dices, pues es que si no hay una explicación científica, como, o sea, tampoco puedo hacer como que esto no pasó, ¿no? Entonces, es también esa parte. Y bueno, él también lee las cartas del tarot y de todas las veces creo que conmigo, al menos conmigo, nunca se ha equivocado en lo que me dice y justamente sin comentarle qué está pasando. Solamente esas preguntas de que, ¿cómo está, no sé, mi situación escolar en este momento, ¿no? Y ya te dice, ¿no? Y te habla de todo, ¿no? Vas a sacar 6, ¿no? Esta la vas a reprobar, ¿ya? Sí. Pues sí, justamente yo he tenido también experiencias así bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de, yo tenía un dolor en el brazo, ¿no? Y le dije a mi abuelita, ¿no? Oye, es que me duele mi brazo. Y me dice, te voy a llevar a un templo, ¿no? Y yo es como, ok, ¿no? Bueno. Entonces fui y, bueno, el hermano, así es el que se llama el que te recibe, ¿no? El hermano me recibe y lo interesante es que el hermano tiene los ojos cerrados, me pasa las manos, ¿no? Y me dice, ¿te duele el hígado? Y yo, no, me duele el brazo, ¿no? Y me dice, no, de verdad te duele el hígado. Y yo, no, me duele el brazo, ¿no? Y me dijo, te voy a mandar, pues, un brebaje, ¿no? Para el hígado. Y yo, pues, no le puse mucha atención, ¿no? O sea, pues, realmente, ¿eso qué, no? Yo iba por mi brazo y ni siquiera me atendió por eso. El chiste es de que al día siguiente empecé a tener un dolor de estómago, ¿no? Entonces fui al médico y el médico me dijo que tenía un problema en el hígado. Ok. Y entonces yo me quedé así como que, wow, ¿no? Es que te dio lo del brebaje que te dio era directo. No me lo tomé. ¿No te lo tomaste? No me lo tomé. Okay. Si no, no me hubiera dolido. Okay. No, porque no creí, o sea, yo lo tomé como, ¿qué es esto, no? Sí, no, y entonces llego con el médico y pues me dice esto y me quedé helado, ¿no? Wow. Porque dije, o sea, el cuate de ayer no tenía tanto, no estaba tan equivocado, ¿no? Pues sí, digo, hay percepciones muy fuertes, ¿no? Que justo es parte de lo que decía Jacobo, ¿no? Hay cosas que nosotros no vemos, que realmente tendríamos esa susceptibilidad, pero hay una corriente muy fuerte a inhibir. Incluso hay personas que se han atrevido a dar como luz de esto, ¿no? No sé si han visto estas películas de El Protegido, El Hombre de Cristal y el otro, el de Personalidades Múltiples. Y al final justamente es lo que dice, ¿no? O sea, hay un movimiento muy fuerte para inhibir a estas personas, estas prácticas o estas habilidades, estas percepciones, ¿no? Lo que le pasó a Jacobo es un claro ejemplo de eso, ¿no? Y espero que no nos pase. Ojalá no. Ya me está dando miedo. Pero finalmente ahí está, ¿no? Nuevamente, pues esto simplemente es un espacio donde compartimos, ¿no? Hacemos público experiencias, compartimos conocimiento y al final ustedes tienen la última palabra, ¿vale? Pues algo más que quieras compartirnos. Pues como lo mencionabas, ¿no? Creo que al final también son creencias y que cada quien decide cómo lo quiere
llevar en su vida. Por ejemplo, pues yo que estudio área 2, no es sorprendente que yo esté creyendo en esto cuando estudio área 2. Y justamente en el medio hay muchas personas así, o sea, hay personas que justamente te pueden hablar del método científico, te pueden hablar de termoquímica, te pueden hablar de cálculo de una forma impresionante, pero también te pueden hablar de estos temas porque lo han experimentado. Y porque, y sí, y siento que al final es esa parte de cuando comienzas a hablarlo, también comienzas de cierta forma a abrir tu mente a esto, ¿no? Sí, Javier nos habló un poco de su teoría que tenía, ¿no? Sí, así es. ¿Tú tienes alguna teoría sobre esto? ¿Por qué pasa? ¿Qué es lo que sientes? Porque tú tienes mucha sensibilidad, ¿no? De hecho, por eso la invité, porque normalmente cuando yo hablo con las personas es muy difícil que logren rebasar esa línea científica que yo tengo, y ella es de las pocas que me ha sacado, ¿no? Cuando estamos hablando de eso, sabe cómo darle la vuelta. Entrar en debate. Sabe cómo entrar en debates muy interesantes, por cierto. Pues bueno, mi teoría yo creo que se basa, es que me acuerdo mucho que yo había leído hace mucho bueno, no tiene tanto, unos 3 meses, había leído un artículo científico que hablaba de que se intentaba ver si la conciencia estaba dentro del cerebro o no, y se encontraron, al final en los resultados decía que también que podían recibir señales de algo fuera del cuerpo. Entonces esta parte siento que a mí me hace mucho sentido como a la conciencia, porque siento que al final, si al final somos energía, pues al final todos estamos conectados de alguna forma, ¿no? Y de alguna forma eso va a repercutir. Entonces yo lo veo más por ahí, ¿no? Yo siento que tiene que ver con la energía y que tiene que ver con el hecho de que no es solamente tú, ¿no? Sino que es la energía también de la otra persona y de la otra persona. Claro, sí, pues está conjugado, ¿no? Exactamente. Mira, yo más que hablarte de energía, creo que existe algo que sí nos pone en sintonía. O sea, para mí me es muy sorprendente cómo frecuencias de, por ejemplo, de sonido pueden llegar a vibrar al mismo tiempo, ¿no? Y si eso es un fenómeno físico, pues creo que puede existir otro fenómeno que todavía no logramos comprender, pero que sí nos puede conectar de esta manera. Claro. He visto, lo he comprobado, he visto que mucha gente nos hemos conectado en un solo momento para que algo suceda. En los programas que yo tengo de momento estamos nosotros todos platicando en diferentes lugares a través de stream y pasa algo, ¿no? Y es muy padre o muy interesante decir, bueno, ¿cómo es que estamos platicando de esto? Y a uno, por lo menos a uno le sucedió, ¿no? Entonces sí creo que algo se conjuga, creo que existe algo, no te podría decir exactamente qué, pero sí, algo pasa. Algo pasa por ahí. Pues somos seres mágicos, conectamos de muchas formas, algunas ya estudiadas, otras todavía no tan comprendidas. Y bueno, pues al final ustedes tienen la última palabra. Pues me gustaría escuchar un comentario final sobre este programa, algo último que quisieran compartir con el público. Pues, gracias. Gracias por ver. Muy amable. Pues yo creo que esta parte de expandir tu conciencia, o sea, intentar comprender un poco del tema, no tienes que creerlo, no tiene que ser como para ti un fuerte ya, pero sí como que conocer el tema, siento que también te da mucho poder, por así decirlo. Está muy padre eso, ¿no? Permitirse abrir la mente un poco, no decir no, explorar. A lo mejor al final la respuesta es no, pero mientras ya conociste, indagaste sobre cosas nuevas, ¿no? Pues yo lo que me gustaría decirle a la gente es que intenten creer primero, porque bueno, yo soy de la idea de que todo ritual, y esto por abordar el tema del esoterismo, todo ritual es falta de fe, ¿no? Crean un poquito en ustedes en lo que pueden lograr. Hoy en día a veces creemos que el ser humano no pudo cargar una piedra, ¿no? Cuando sí se podía. Entonces crean en ustedes, en lo que pueden lograr, en lo que pueden hacer, esfuércense en eso y van a ver que van a descubrir que pueden hacer magia cuando realmente no era magia, era en ustedes. Súper, pues ya lo tienen, ya lo escucharon. Javier, un gusto tenerte en nuestro programa. Un placer, como gracias siempre, por haber aceptado la invitación. Como siempre, Carla, gracias. igual, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy padre tus experiencias, todo lo que has compartido, viniendo de una QFB. Como lo dices, ¿no? Área 2. Justamente. Área 2, psicología, QFB, pues ahí andamos también, en el mismo camino. ¿Vale? Y al final, ya lo saben, ustedes tienen la última palabra y pues así cerramos el programa de hoy. Ya saben, así acabamos una emisión más de su programa donde todo lo vemos con psicología.